Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Kevin Tapia, estudiante de Tecnología Médica y de la asignatura de Microbiología Clínica. Mediante esta presentación les hablaré sobre un estudio realizado en Chile acerca del estetoscopio como potencial vector en las infecciones asociadas a la atención de salud. Estudio realizado por Andrés Zúñiga, Jaime Mañalich y Rosario Cortés. A modo de introducción, podemos decir que cuando el hombre comenzó a estudiar la fisiología médica, necesitó y buscó herramientas para poder examinar de mejor forma los sistemas esenciales para la vida, tales como el sistema cardiovascular y pulmonar. Ya en el año 1816, el médico francés René Laennec inventó el primer estetoscopio de madera monoauricular. Posteriormente, en el año 1851, el médico irlandés Arthur Lyritt modificó el estetoscopio convirtiéndolo en vía auricular. Ya hoy en día existen estetoscopios con una mejor calidad, con mucho mejor calidad que antes. Sin embargo, se mantiene a lo largo de la historia su principio, que es servir de gran ayuda, ya que proporciona los medios necesarios para la auscultación y así poder identificar los sonidos del cuerpo. Infecciones asociadas a la atención de salud en Chile. Chile cuenta desde el año 1983 con un Programa Nacional de Prevención y Control de las Infecciones asociadas a la atención de salud, donde se mantiene la vigilancia epidemiológica, difusión de las normas y las conductas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, Chile estima una incidencia de 70.000 casos de guías al año, con una sobreestadía hospitalaria de 10 días, un costo millonario de $70 millones y una sobreestadía anual de 700.000 días cama. Estas infecciones asociadas a la atención de salud tienen ciertos factores de riesgo importantes. Uno de ellos serían las condiciones propias del paciente, vale decir, el estado de su sistema inmune, las patologías que pueda tener asociadas en el transcurso de su estadía hospitalaria, las terapias que tenga, los trasplantes, etc. Otro factor de riesgo, y el más importante, es el de los procesos asociados a la atención en salud. Esto está estrechamente relacionado con las infecciones asociadas a la atención de salud y el personal. Y por último, los aspectos ambientales, tales como la infraestructura del hospital. Por ejemplo, no hay una buena sala de aislamiento, no hay una buena ventilación, etc. En la tabla podemos evidenciar la frecuencia de infecciones asociadas a la atención de salud. Según el tipo de infección, esto fue realizado por el MinSal en el año 2012. Y las infecciones asociadas a la atención de salud más frecuentes, en la cual vemos a la infección del tracto urinario con un 21,5%, luego la infección de la herida operatoria con un 14,2%, la neumonía no asociada a la ventilación mecánica con un 9%, la bacteremia o septicemia con un 8,1%, la neumonía con ventilación mecánica con un 7,1%. Materiales y métodos. El estudio se basó en la revisión bibliográfica de 11 trabajos publicados entre los años 1997 y 2015, en el cual el objetivo fue determinar el grado de contaminación de los estetoscopios y también ver la efectividad de los productos utilizados para su desinfección, tales como alcohol isopropílico, alcohol etílico, jabón antiséptico. La contaminación bacteriana de los estetoscopios y la eficacia tuvieron que ser medidas en unidades formadores de colonia de los cultivos procedentes de los diafragmas del estetoscopio, antes y después de haber sido desinfectados. Bueno, la fuente de información donde se obtuvieron estos trabajos publicados fue a través de PubMed,
Medline y Cielo. Bueno, los criterios de inclusión, lo que se buscó para el estudio fue poder determinar el grado de contaminación microbiana presente en los estetoscopios. De un total de artículos encontrados, solo el 64 artículos tienen los criterios de búsqueda que evaluaron los estetoscopios pertenecientes al equipo de salud. Además, realizaron dos más de las siguientes intervenciones: cultivo de muestra de diafragma en placa agar sangre durante 24 a 48 horas a una temperatura de 37 grados. En la imagen podemos apreciar el agar sangre, la tipificación bacteriológica mediante tinciones y pruebas bioquímicas específicas, las pruebas de susceptibilidad in vitro a las bacterias aisladas, la desinfección del diafragma con algún desinfectante y la medición de la eficacia de la acción cultivando una muestra post-desinfección y basando la medición en unidades formadoras de colonias. La comparación de la eficacia de los desinfectantes utilizados comparándolos mediante la cuantificación de unidades formadoras de colonias. Y la encuesta respecto a la frecuencia de desinfección de su estetoscopio a los personales de la salud. Resultados. Bueno, se deja en evidencia que efectivamente los estetoscopios son un potencial vector de infecciones asociadas a la atención de salud, debido a que las bacterias de importancia médica contaminan los diafragmas, campanas y olivas de los estetoscopios, haciéndolos altamente infectantes si no son descontaminados. También se deja en evidencia que los médicos son quienes menos realizan la desinfección de su estetoscopio. Bueno, de todos los artículos se coincide y se concluye que los principales contaminantes de Staphylococcus aureus son Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Enterococcus resistente a vancomicina y el Acinetobacter baumannii pan resistente, principal agente aislado de los estetoscopios. Esto es debido a la buena tolerancia y a las condiciones de desecación y carencia de nutrientes del Staphylococcus y Enterococcus, que les permite contaminar superficies, manteniéndose ahí por una determinada cantidad de tiempo. Un ejemplo de esto es que el Staphylococcus aureus puede estar entre 7 días a 7 meses en una superficie contaminada. El Acinetobacter puede estar entre 3 días y 5 meses. Enterococcus entre 5 días y 4 meses. Y el Clostridium puede estar hasta 5 meses en superficie contaminada. Durante el 2010, un estudio de UNECE examinaron un total de 107 estetoscopios, de los cuales un 78,5% de ellos tenían contaminación bacteriana. Y las bacterias que fueron encontradas son Staphylococcus aureus, mayor cantidad, un 53,6%, Pseudomonas aeruginosa, un 19%, Enterococcus faecalis, un 14,3%, y Escherichia coli, un 13,1%. Choders y Kuhls en el año 2009 analizaron un total de 184 cultivos provenientes de 92 estetoscopios, en el que describieron dos procesos. El primer proceso de prelimpieza, donde todos los participantes imprimieron el diafragma de su estetoscopio en una placa agar chocolate. En la imagen podemos apreciar el agar chocolate. Inmediatamente después se realizó la desinfección con espuma a base de alcohol a 62,5%. Luego de esto volvieron a imprimir el diagrama sobre otra placa agar chocolate. Posterior a esto, en la poslimpieza se va a evidenciar la disminución de la colonización posterior a la limpieza. 3 colonias de Staphylococcus aureus resistente a meticilina que se habían identificado en el periodo de la prelimpieza fueron totalmente eliminadas con el alcohol etílico. Entonces se llegó a la conclusión, como resultado, de que las soluciones en base de alcohol son las más eficaces, logrando eliminar hasta el 100% la contaminación bacteriana, comparado con otras soluciones que también fueron evaluadas arrojando un resultado inefectivo contra la contaminación, como el jabón antiséptico. Bueno, en esta tabla podemos ver que se ha aislado más de 10 microorganismos
tanto en estetoscopios de médicos, enfermeros u otros personales de la salud. Según diferentes estudios, podemos encontrar Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Listeria, Corynebacterium, Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecalis, Enterococcus. El 80% de estos microorganismos pertenecen a los estetoscopios de los médicos. Según diferentes estudios revisados, se puede mencionar que el Staphylococcus aureus es el más frecuente, ya que aparece en todos los estudios revisados, seguido por el Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus epidermidis, Bacillus, Micrococcus y Escherichia coli. Según los estudios de Whittington, Marinella M. Schroeder, el 100% de los estetoscopios evaluados están contaminados, a diferencia del estudio de Núñez, donde solo el 97% de los estetoscopios evaluados están contaminados. En el estudio de Zuliani encontramos al 87% de los estetoscopios contaminados. En el estudio de Uneke, el 80,8% de los estetoscopios evaluados están contaminados. Y finalmente, el estudio Méndez, donde solo el 40,6% de los estetoscopios evaluados fueron contaminados. Desinfección del estetoscopio. El alcohol etílico y el alcohol isopropílico son sustancias bactericidas para toda la variedad de bacterias, tuberculicidas, fungicidas y virucidas. Su actividad va a depender de la concentración que se utilice para alcanzar la desinfección. El rango entre el 60 y el 90% en solución de agua es el indicado como acción bactericida. Sin embargo, no va a destruir esporas bacterianas, por lo que su uso ante un brote de Clostridium difficile va a ser inútil. En el año 1997, por Marinella y Coles, se obtuvieron cultivos de 40 estetoscopios, en el cual hubo crecimiento de Staphylococcus coagulasa negativa en el 100% de las muestras y un 38% de Staphylococcus aureus. La media de número de unidades formadoras de colonia fue de 158 más o menos 33 por diafragma de estetoscopio. Aquí se llegó a la evidencia y a la conclusión de que el agente de limpieza más efectivo es el alcohol isopropílico. En un estudio realizado por el Servicio de Urgencia del Hospital La Candelaria de España, en el 1999 se utilizó alcohol isopropílico al 70% y jabón antiséptico, en el cual el alcohol isopropílico arrojó un resultado de 99% de desinfección. Sin embargo, el jabón antiséptico fue completamente inefectivo. Se comparó el alcohol isopropílico versus el alcohol etílico, en el cual no vieron diferencias significativas entre ellos, ya que ambos se obtuvieron cultivos negativos por limpieza. La desinfección de los estetoscopios debe realizarse antes y después de tener contacto con el paciente. Bueno, en la tabla superior podemos evidenciar la frecuencia de limpieza de los distintos funcionarios de la salud, de los cuales tan solo el 5,6% de los médicos evaluados limpia diariamente su estetoscopio. Sin embargo, el 30%, el porcentaje más alto de los ítems evaluados, nunca ha limpiado el estetoscopio. Se realizó una encuesta a 90 profesionales del servicio, de los cuales solo 5 señalaron limpiar el estetoscopio a diario, mientras que 13 médicos respondieron no haberlo desinfectado nunca. En la tabla inferior derecha podemos ver la efectividad del alcohol isopropílico versus el jabón antiséptico, basada en unidades formadoras de colonia de los estetoscopios. Podemos ver que las unidades formadoras de colonia antes de la limpieza en los diferentes estudios analizados, tanto por Marinella y Núñez, se puede evidenciar una alta cantidad de colonias. Luego, posterior a la limpieza con alcohol isopropílico al 70%, se evidencia que hay un cambio significativo
en la desinfección, ya que no hay presencia ni de Staphylococcus, ni de Acinetobacter, ni de Enterobacter. Muy por el contrario, el jabón antiséptico, ya que posterior a la limpieza con con el jabón antiséptico, se evidencia que no hay cambios significativos en la disminución de estos microorganismos, dejando así como el jabón antiséptico de uso inútil para la eliminación de las bacterias que puedan almacenarse en los estetoscopios. Finalmente, a modo de discusión, es que hoy en día y siempre las infecciones asociadas a la atención de salud han sido un problema de carácter mundial, debido a su gran impacto negativo en la calidad de vida del paciente por su paso por la atención hospitalaria, que va generando complejidades que van desde la repercusión en la patología del paciente hasta los costos económicos del país. También se llegó a la conclusión de que los estetoscopios son los potenciales vectores de infecciones asociadas a la atención de salud, que van generando complejidades en los pacientes con los factores de riesgo ya mencionados anteriormente. Es importante considerar el lavado de manos y mantener las medidas preventivas en todo momento previo y después al contacto con el paciente. A pesar de todo esto, no existen normas en Chile dedicadas a la limpieza de los estetoscopios, ni mucho menos no existe bibliografía que indique la colonización del estetoscopio con las infecciones asociadas a la atención de salud. A modo de conclusión, de reflexión personal, pienso que es fundamental tener conocimiento de estos estudios para los profesionales de salud. Hoy en día, y dada la contingencia que estamos viviendo de la pandemia, es que se ha visto que hay un mayor manejo de las medidas de prevención. Sin embargo, siento que en Chile aún está lejano a tener conciencia respecto a las infecciones asociadas a la atención de salud. Muchos de los profesionales no tienen conocimiento de la gravedad que existe el no desinfectar el instrumental, y eso repercute en los pacientes. Ellos siempre están expuestos y el personal de salud debe ser muy responsable con ello. Las referencias bibliográficas y los agradecimientos. Y esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.